168 días de administración, 157 de la sesión legislativa, T-11 días para culminar la sesión legislativa. Hoy es jueves 19 de junio del año 2025. Tendremos oportunidad de hablar con la licenciada Rosa Seguí, colaboradora de este programa. Vamos a hablar de algunos asuntos de aborto por unas expresiones que ha hecho recientemente la titular del Departamento de Justicia. Y tendremos también con nosotros en la mañana de hoy al representante Víctor Parejo Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que ha estado bastante inmerso en todos estos asuntos de lo que es nuestro sistema eléctrico y las transformaciones recientes que se han suscitado en lo que es la operación, particularmente en aspectos administrativos, y voy a entrar en detalle con eso porque siguen surgiendo informaciones y controversias también, pero voy para allá ya mismo. Dando paso al orden de los asuntos como de costumbre, sigue dando de qué hablar esta citación que se hace pública de la exsecretaria, extitular del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de la pasada administración, la licenciada Anaí Rodríguez. Y un poco ha tenido que salir la titular de Justicia y otras figuras también, incluida la gobernadora, para dar un poco más información de qué está pasando aquí. Mientras tanto, esa citación no habrá de darse hasta el próximo lunes 23 de junio. Y Anaí Rodríguez no la han citado ante la unidad especializada de Integridad Pública y Asuntos del Contralor para felicitarla, reconocerla, ni celebrar con ella la noche de San Juan. Para eso no es. Pero ha dicho la titular de Justicia, recientemente confirmada, que esto tiene que ver, o que más bien ella está allí invitada como testigo. Y como hemos visto y he dialogado consistentemente con ustedes desde este foro y también en el segmento legal que hago aquí en las tardes con los compañeros de la manada en Z93, las diferentes participaciones que puede tener una persona, sea funcionario público o no, a la hora de que lo cite cualquier agencia pública, inclusive las de ley y orden, sea la policía, sea el Departamento de Justicia o cualquier otra que pudiera haber. Porque evidentemente lo que diga y las preguntas que se le hagan a esa persona en esas entrevistas van a tener mucho que ver en por dónde van esas investigaciones y las consecuencias eventuales que puedan surgir de las mismas, de lo que diga esa persona. Porque hay unas protecciones constitucionales, que vamos a hablar de eso ahorita también en otros respectos, pero que se parecen bastante a estas. Y que hay dentro de esas protecciones reconocidas constitucionalmente por nuestra Constitución y la de los Estados Unidos para propósitos de autoincriminarse y que prueba, testimonio, documentos o inclusive rastros del cuerpo de una persona puedan ser utilizados en un proceso en su contra. Y que hemos visto casos en donde una persona llega allí como testigo o como persona de interés, que ese término se ha utilizado bastante recientemente y con mucha más frecuencia, y de momento termina la investigación centrándose sobre ti. Y por eso decía ayer y todos estos días que la primera pregunta que debe hacer el buen amigo y licenciado y abogado de Anaí Rodríguez, ya identificado, Leonardo Aldrich Contos, es, antes de sentarse allí y pedir café, agua o cualquier otra cosa que necesiten para acudir a esa citación, es en calidad de que está citada la persona que yo acompaño aquí. Antes de que nadie más abra la boca, antes de que se haga la primera pregunta, se provea el primer papel, cualquier cosa que pueda trascender allí en la dinámica entre esos funcionarios del Departamento de Justicia
la extitular de Recursos Naturales y su abogado o cualquier otra persona, es en calidad de que estamos aquí. Pero eso no es lo único. Porque inclusive, a pesar de que se asegure de que ella está allí para cooperar con la investigación, con lo que diga o con documentos o con cualquier otra cosa que pudieran confrontarla, esa conversación, esa pregunta, no solamente en el lenguaje, sino en el tono en que se hagan, pudieran de momento convertirla en el centro de la investigación. Y como no tenemos mucha más información que no sea la citación que se hizo pública y oficial del Departamento de Justicia, abre a especulación de cuáles son los eventos que ameritan que esa persona esté allí y se le haya citado muy amistosamente. Y de nuevo, no es para celebrar la noche de San Juan, ni reconocerla por su desempeño y labor realizada a cargo del Departamento de Recursos Naturales. Y una de las primeras situaciones que se ha traído como posible tema de esa citación es el asunto de la parguera y de la investigación que encomendó la secretaria y que en un momento dado trajo hasta unos disturbios y protestas en la casa de los suegros de la gobernadora. No me he inventado nada. Eso está ahí y está fresquecito. Eso no hace mucho, no es un evento remoto que muchos no recuerden. Y otro asunto que surge en enero también, que eso es de lo poco que ha dicho. Esto es algo que pasó en enero. Había varias cosas pasando y les voy a decir ya mismo otra que recordarán porque tuvo una serie de eventos muy interesantes y que de acuerdo a la información que me llegan, pudiera tener que ver también con esta citación. Pero voy para eso ya mismo. Otro evento que tiene que ver con sucesos acaecidos, ocurridos en enero, es la orden administrativa que luego fue enmendada por el secretario de Recursos Naturales actual, que fue óbice de que se le citara a una comisión total en el Senado y que producto de esa citación en el Senado hubo que enmendarla porque a todas luces no tenía unas garantías particulares y que podría provocar unos daños mayores. Y que a pesar de haber sido enmendada, mi opinión, la de Eddie López, es que todavía tiene visos de ilegalidad. Porque más allá de cuál sea la política pública de esta administración en cuanto a los litorales costeros, que provocó que inclusive el cuerpo de ingenieros se saliera de un acuerdo de colaboración que existía. Eso también pasó en enero. Esa orden todavía envía una orden a unos funcionarios que deben tener autonomía para resolver los casos y controversias de acuerdo a lo que exista en los expedientes. Y no haya una orden que sea una sábana para arroparse, para desestimar querellas y controversias ante una agencia pública por decreto de su titular. Y eso todavía está ahí a pesar de que lo han negado. De que exista una orden seca a esos jueces administrativos o oficiales examinadores de controversias surgidas en los litorales costeros. Porque no todos los casos son iguales. No todas las remodelaciones que se han hecho en esos litorales costeros, y fíjense que no lo estoy limitando al asunto de la Parguera, porque hay otros litorales costeros, vivimos en una isla, hay un montón. Y hubo las controversias de Salinas también, que tuvieron sus secuencias en enero también. Y de nuevo, enero es importante porque lo han identificado como fecha particular donde hay unos asuntos pendientes que hay que investigar. Eso sí lo ha dicho la titular del Departamento de Justicia y la gobernadora
también lo ha admitido y lo ha afirmado. Esperemos que no venga a decir que lo expresado por la titular de justicia ha sido imprudente o que no es correcto, como ha surgido con otros titulares de otras y otros portavoces de la gobernadora. Pero hasta ahora esa es la que hay. ¿Qué más pasó en enero? Se suscita una controversia por las famosas bombas neumáticas que previenen las inundaciones en el área metropolitana y otras áreas. También en la isla de Puerto Rico. Y hubo una situación muy álgida que provocó hasta tener que acudir a los tribunales, a la sala del juez Anthony Cuevas Ramos. Porque había un contratista que se negaba a hacer lo que se obligó y pactó en un contrato. Y hubo unas actuaciones por parte del Departamento de Recursos Naturales que el mismo contratista estaba denunciando y que por eso se negó, alegadamente de lo que hay en ese expediente, a prender las bombas cuando hacían falta en uno de los eventos de lluvia en enero. Y eso provocó denuncias de parte y parte. Y eso de momento, mire, como que... y no se supo más nada. Si cambiaron a ese contratista, si le devolvieron unos equipos que supuestamente le habían pillado en la instalación, si entonces hizo lo que tenía que hacer, si pudo cobrar lo que le debían. Todo eso, como que no se supo más. Y la información que me llega es que tiene que ver esta investigación con esos propósitos. Pero, otra cosa que se deja saber por parte de la titular del Departamento de Justicia, que veremos a ver si más adelante la gobernadora revoca lo que ha dicho la secretaria Lourdes Gómez, es que esto procede de un referido hecho por el senador de la oposición, Luis Javier Hernández Ortiz. Javier de Villalba, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, y que ha sido el principal opositor y la voz cantante en contra de la política pública de esta administración. Y así lo elevan un poco diciendo, pues, mira, el senador tenía razón, vamos a investigar esto. Eso es lo que han dicho la misma titular de justicia y la gobernadora. No la ha revocado hasta las 6:13 de la mañana de hoy, jueves 19 de junio del 2025. La prensa se comunica con el senador Luis Javier Hernández Ortiz y le pregunta sobre estas expresiones. Y el senador dice, referido, yo no he hecho ninguno. Yo lo que solicité es que en su momento la secretaria Janet Parra, secretaria de Justicia sin confirmar en ese momento, proveyera una opinión legal para propósitos de la orden del secretario del Departamento de Recursos Naturales actual y que se expresara sobre si esa orden era legal o no. Eso es lo que dice Luis Javier Hernández Ortiz, senador del Partido Popular, portavoz de la delegación en el Senado, que él requirió a justicia. Fuera de eso, él no pidió más nada, que se investigara a nadie, ni hizo referido ninguno. Eso dice Javi. Y si él hubiese hecho un referido, yo estoy más que seguro que como principal líder de la oposición iba a decir, sí, eso fui yo. Y mira, está dando fruto la investigación. Que quizás lo debió haber hecho, pero decidió ser honesto y decir, referido, yo no he hecho ninguno. Lo único que yo pedí en enero fue una opinión legal para que la secretaria de Justicia de ese entonces se expresara en cuanto a si era legal o no la orden administrativa emitida por Waldemar Quiles, actual secretario del Departamento de Recursos Naturales. Ni tan siquiera las condiciones en las cuales él había provisto esa opinión legal, que parece que estaba rondando por ahí y que había unos borradores previos cuando Anaí Rodríguez era la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y que no accedió a darle paso a esa orden administrativa o a los borradores previos que había de esta. Es tanto así que el membrete que utiliza
el secretario actual de Recursos Naturales, cuando emite esa orden administrativa, tenía el headline arriba, la parte de arriba, era con el logo de la administración previa. Claro, como eso fue en enero, todavía a lo mejor no habían cambiado los membretes digitales o impresos de lo que es la administración de Jennifer González Colón. Eso pudiera ser. Pero evidentemente, y se admitió en su momento, de que ese borrador estaba allí y que ya esa recomendación legal estaba hecha para la secretaria previa y que ella no la quiso firmar. Y él, actual titular del Departamento de Recursos Naturales, dijo que en tiempo récord él se le metió no solamente el expediente al cuerpo, sino que también revisó otras legislaciones federales y estatales. Y que conforme a eso dio paso y firmó en tiempo récord de haber sido nominado al puesto, sin haber sido confirmado aún por el Senado. Vamos al otro impacto que esto tiene, porque evidentemente hacer una citación pública y dicen que pudieran venir otros en otras controversias o otras investigaciones que están llevando a cabo el Departamento de Justicia. Y la gobernadora un poco se aleja y dice, no, eso fue lo que hicieron en la administración pasada con la gente mía y yo no voy a hacer lo mismo. Pero bendito, los están citando. Y la titular de justicia, a menos que la gobernadora la revoque, como revocó a Irán Torres, como revocó a José Memo González y a otras figuras recientemente, ha dicho que hay otros asuntos por informar, o por investigar más bien, y que estarían citando a funcionarios. De hecho, va más lejos y dice, en esta investigación se va a citar a funcionarios y a no funcionarios, lo que me trae de nuevo, y por eso lo comparto con ustedes, a la información que me llega, que pudiera tener que ver con las bombas neumáticas y no con los asuntos de los litorales costeros. Pero mientras tanto, tenemos 4 o 5 días para especular. Y esa especulación no le hace bien al Partido Nuevo Progresista. No pelee conmigo. El decano de los analistas y la otra persona que tiene una discusión constante con esta administración y que presidió el partido, así lo reconocen. No es porque Eddie López sea un populete, porque esté en contra de la administración, es porque los hechos están ahí y los hechos son sujetos a interpretación. Y la percepción es de que hay una cacería de brujas con una persona que se negó a firmar una orden que beneficiaba a un familiar del actual gobernante y que además de eso abrió una investigación en su momento sobre lo que estaba ocurriendo allí y una remodelación que se estaba llevando a cabo en esos predios. Esos son los hechos. No pelee conmigo y hasta tanto no se brinde más información o salga Anaí Rodríguez de esa citación el próximo 23 de junio, que no es para celebrar la noche de San Juan, con su abogado, tendremos más información en cuanto a los eventos. Yo me sospecho, y lo comparto con ustedes también, esa citación no va a durar mucho. Esa entrevista con esa unidad no va a durar mucho porque a la que el licenciado Aldrich entienda que las preguntas van en otra dirección y no necesariamente para utilizar la información que tenga y procesar a otras personas y vean que la investigación se centra sobre lo que ella hizo o no hizo o se negó a hacer en su momento o accedió al tribunal para otras cosas, hasta que eso no ocurra, no tendremos la información exacta, correcta de por dónde va este asunto y dónde va a aterrizar la nave espacial del marciano. Para saber con precisión. Y que cuando esa entrevista comience y las preguntas parezcan centrarse sobre las actuaciones de la pasada secretaria, el licenciado Aldrich Contos con mucha probabilidad va a dar por terminada la misma. Y entonces se dará paso para otras cosas, porque así es que funcionan los asuntos legales.
El licenciado Aldrich está allí no para ir a tomar café y celebrar la noche de San Juan tampoco. Está ahí para proteger los intereses de su representada. Y como esos intereses se pudieran ver amenazados ante esa conversación, aquí no hay más nada que hablar. Pasa todos los días de Cristo. Inclusive cuando las citaciones las hace el Departamento de Policía. Negociado ahora. Y ahí se terminó todo. Y entonces refiérase a lo que procede. De acuerdo al debido proceso de ley y la igual protección de las leyes, que está consagrado en la Constitución de Puerto Rico y en la Constitución de los Estados Unidos. Pero el daño político sigue haciéndose porque no hay otra conclusión, que son PNPs persiguiendo a PNPs. Y ahora es peor, porque ahora es a instancias del principal líder de la oposición, Luis Javier Hernández Ortiz. Daño político irreparable e irrevocable por todos lados que lo mire. Sea nuevo usted en los asuntos de gobierno y de política o no. Y vimos un Blue Ribbon en pasadas administraciones. Vimos investigaciones que prosperaron, otras que no. Pero al final del día parece persecución. No lo voy a adjudicar. Hasta tanto tener más información. Pero la especulación, gobernadora, no le hace bien a su administración, a su gobierno y a sus posibilidades políticas a futuro. Y usted, como digo todos los días aquí, es una persona muy astuta políticamente y sabe qué decir, qué no decir, cuándo decirlo. Y parece en estos 6 meses que el libro de política se quedó en un locker allá en la capital federal o yo no sé dónde, pero el daño parece hasta autoinfligido en muchas instancias. ¿Cómo le explicamos eso al marciano? Mire, el otro asunto que tiene trascendencia y tiene muchas secuelas recientemente, hasta una ayer en la tarde, sigue la pelea de Luma y Genera por quién más es ineficiente y provoca los apagones. Punto y se acabó. Que si tú no compraste suficiente combustible, suficiente gas natural, la gobernadora ayer anuncia que aseguraron ya un barquito para que no lo traiga. Hay que ver dónde atraca y las condiciones en que atraca esos barcos cuando lleguen. Pero sigue la tiraera sobre quién es más ineficiente y quién provoca qué. Y esto es mucho más serio, porque el asunto de que no haya suficiente combustible puede dañar máquinas inclusive de las generadoras de nosotros o de las 2 privadas que hay en el país. Por eso es que le sigo insistiendo que el modelo de AES allá en el sur no es viable. La compañía lo sabe, la compañía a nivel mundial se ha salido del negocio del carbón y ha ido a fuentes renovables o a gas natural y todo lo demás. Pero inclusive estás haciendo ineficiente y estás creándole daño a los mecanismos, a las máquinas que no son las de Puerto Rico. Y tratará de explicar el buen amigo Josué Colón de cómo esto se va a manejar y qué está pasando y los cambios administrativos para allegarse los dineros. La Junta de Supervisión Fiscal dice, por favor, acaben y gasten los chavos. Pero la alternativa que tuvimos y que presentamos al país de 2 operadores privados no han podido bregar ni con la parte administrativa. Hay ineficiencia de las 2 e ineficacia. Y lo vemos en los apagones masivos. En la época de pico que íbamos a resolverlo todo. ¿Cuál va a ser el futuro? Si la Autoridad de Energía Eléctrica va a poder manejar esto también. Yo tengo mis dudas porque me parece que inclusive ni la Junta está constituida todavía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ahorita nos lo dirá Víctor Párez. Cuando regrese de la pausa comparto algunos otros asuntos con ustedes de mucho interés. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Miren. Estos últimos asuntos que han trascendido y ahora, obviamente, con la capacidad de grabar y de que las diferentes situaciones en el país corran viralmente a través de las redes sociales, ayer se da otro evento lamentable, cuyo protagonista, hay algo de protagonismo del senador independiente Eliezer Molina, porque fue inclusive... Le hicieron su agresión alegadamente verbal
y física también. Y es que se suscita este evento en nada más y nada menos, Achero, que San Sebastián, en una carretera de San Sebastián, donde parece haber habido un incidente de tránsito entre dos féminas. Una de ellas la vemos en el video y de nuevo, siempre levanto el asunto de que cuando la cámara empieza a grabar, ya han pasado ciertas otras cosas. Y no siempre tenemos el beneficio, como pasó aquella vez en el sitio de comida rápida, me parece que en Vega Baja o Vega Alta, que han ocurrido unos eventos importantes para propósitos de entender lo que estaba pasando y también saber quién hizo qué. Y no es por echar culpa o justificar comportamientos, porque hay comportamientos que no hay manera de justificarlos, no importa lo que haya pasado antes. El agredir a una persona, el destruir propiedad, el verbalmente también proferir palabras. Oye, y todo el mundo le eriza en algún momento, ¿verdad? Por algunas situaciones. Y un poco he levantado la voz de alerta en estos últimos días, porque ante muchas situaciones que se dan en el país, algunas de ellas de carácter económico, hay muchas personas que la paciencia está finita, que tienen situaciones de salud mental, y no es que tenemos que saberlo, ¿verdad? Porque uno no sabe con quién se topa todos los días y con quién tiene las diferentes dinámicas, pero puede ocurrir hasta en su sitio de trabajo. Lo que no se puede tolerar es esta destrucción y estos comportamientos antisociales y criminales, como el que vimos ayer de esta fémina, que quizás tenga razón en términos de que la otra persona hizo algo que le molestara. Puede que sea así, no lo sé porque no conocemos el contexto. Lo que sí conocemos es cómo esa joven destruyó la propiedad de la otra señora que alegadamente es enfermera y que padeció una crisis emocional luego de esos sucesos. Lo vimos también en el video. Y cómo repartía insultos allí a diestra y siniestra con el tubo o los tubos que tenía en la mano. Vimos esto con la famosa o notoria, más bien, Marilola. Recordarán que andaba repartiéndole fuerte por ahí a todas las supuestamente féminas que habían tenido algún tipo de relación con la persona que alegadamente era su compañero sentimental. Y vimos también a Cachira. ¿Quién es Cachira? La del taser. Recordarán, eso fue un abuso de la policía porque ya la tenía contra el bonete de la patrulla. Y ella seguía tirando patas. E inclusive en el arresto no se supo comportar. Y ahí le pegaron su taser. Entonces, ahora tenemos a Gabriela, que es la de San Sebastián, a Cachira y a Marilola. Las tortugas ninja o el ejército ahora que pudiera resolver los problemas del país, mire, no son un ejemplo a seguir. No podemos ni tan siquiera encontrar esto gracioso. Porque si esa enfermera fuera su mamá, su hermana o su hija, ahí entonces sería otra. Usted estoy seguro que quizás ni compartiría ese video. Pero ahí está. Y no es exclusivo ese comportamiento a Puerto Rico. Hay otros países que también están experimentando ese tipo de comportamiento antisocial, ilegal y criminal. Para propósito, con lo que tiene que bregar. Hay mucha gente rasgándose las vestiduras de dónde estaba la patrulla, que la ambulancia llegó primero que la patrulla. Oiga, esto, y no es por decir que el área metropolitana se le da prioridad sobre otras áreas en el resto de la isla, pero evidentemente, ¿dónde está la concentración principal de habitantes de Puerto Rico? En el área metropolitana. Y los recursos no son ilimitados para la policía. Y más cuando tenemos una fuerza mermada donde ha habido una cantidad considerable de renuncias y retiros de los efectivos de la policía, inclusive en las cúpulas más altas del negociado de la policía. Y son una gente muy comprometida, haciendo un trabajo que muchos no quisieran hacer,
donde exponen su vida y su integridad a diario para cuidarnos a nosotros. Y usted se molesta cuando le dan su ticket por violentar las leyes de tránsito, pero cuando están a punto de asaltarlo o pasa otra cosa que su vida está en riesgo, la de su familia, ahí nos gusta verlo. No podemos ser hipócritas ni ser egoístas, pero este comportamiento, y yo no estoy pidiendo aquí que la gente intervenga cuando eso ocurra, porque esa gente, evidentemente, esa señora padece de sus facultades mentales. Y tiene que haber una consecuencia sobre esto, porque inclusive se identifica allí. Y ahora, uno de los testigos principales de esa situación habrá de ser el senador independiente, Eliezer Molina, que estuvo allí y también grabó. Y conforme a eso, más allá de que no haya pasado otra cosa que no sabemos, con la información que tenemos, hay que denunciar que esto no se vuelva a repetir. ¿Y cómo eso no se vuelve a repetir? Con una conducta disuasiva, con una consecuencia más bien disuasiva. Para que no se repita otra Gabriela, otra Marilola y otra Cachira, que son un mal ejemplo para no solamente la juventud, ni para las féminas, sino para toda la sociedad. Así que por ahí debería mejorar. Le exigimos mucho al gobierno, le exigimos mucho a nuestras entidades, pero el comportamiento tiene que comenzar porque esto es un sitio de ley y orden. Al punto de que ahora va a haber una campaña para que provocar que los propios turistas, y la va a llevar a cabo el pelotero Quique Hernández de las Grandes Ligas, para que cuando vengan los turistas a Puerto Rico se sepan comportar. Eso no está mal porque las conductas exhibidas con este turismo reciente que hemos tenido luego de la pandemia, hemos visto cómo destruyen propiedad y también no se saben comportar. Por eso digo, no es solamente en Puerto Rico. A veces hasta los turistas que nos visitan también tienen esas situaciones. Otra reacción que viene ayer de parte de... La realidad es que la confrontan con la situación a la gobernadora actual Jennifer González, con lo que pudiera pasar y la expectativa que existe sobre el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y el tema que se trae es que, y se le aborda a la gobernadora Jennifer González, si le va a ordenar remover las escoltas a Wanda Vázquez Garcet, si se declara culpable de algún delito en el foro federal, como parece avecinarse y parece anunciarse. Y como les he dicho, pudiéramos tener a la primera gobernadora convicta en Puerto Rico. Ha habido acusaciones, ha habido cooperadores declarados culpables, pero lo más cercano que tenemos es el caso de Acevedo Vilá y sabemos que fue exonerado por un jurado en el caso que se llevó en su proceso. Que hubo otras personas que se declararon culpables, al igual que en el caso de Wanda Vázquez. Pues mire, su razón tuvieron en un momento dado y fue un acto voluntario. No se llegó a celebrar los procesos. Esa es la realidad. Entonces, volviendo acá. En un pasado medio remoto, hubo 2 exgobernadores que defendieron el derecho que ellos tenían, derecho, no privilegio, a las escoltas. Lo reclamaron como un derecho adquirido, como cuando uno está en un trabajo y tiene derecho a vacaciones, días por enfermedad, maternidad en el caso de la mujer, como si fuera un derecho adquirido. Y ahí estuvo Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, que fueron, en paz descansen ambos, fueron de la mano, acudieron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo en su momento, con la composición que había en ese momento, validó su reclamo. Y yo creo que eso aquí, en este hecho de circunstancias, y les voy a explicar por qué cuando regresemos de la pausa, no aplica. Y la gobernadora, astuta como es, fue muy cautelosa ayer con sus expresiones. Cuando regrese de la pausa les explico por qué.
aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Achero me quitó idilio. Estoy triste. Cuando en el segmento anterior les dije que les habría de explicar por qué no necesariamente, aún habiendo una convicción y una aceptación de culpa por parte de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, pudiera proceder automáticamente a revocarle sus derechos adquiridos. Y hay mucha discusión en cuanto a esto de si es una gobernadora estatutaria, que nadie votó por ella, pero la realidad es que lo fue y fungió como tal con todas las responsabilidades y los derechos del cargo. Y culminó su función. Y en ningún sitio dice que porque no haya sido electa, no tiene derecho a lo que se le da a los exgobernadores. Tienen una oficina, tienen las escoltas, el vehículo, todo lo que ya sabemos. Y que como un castigo se le revoque esos derechos a la exgobernadora. Hay varios problemas. Número uno, que eso no está escrito en ningún sitio. Yo pienso que inclusive no es ni una prerrogativa del gobernador de turno revocar esas escoltas. Sí, obviamente cae bajo su responsabilidad. El problema es que si esto se eleva más adelante, al haberse considerado en un momento dado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como un derecho adquirido, tendría que venir una revocación de ese cargo, de ese caso que llevó Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló en un momento, para propósitos de a quién sí y a quién no. Pero voy más lejos. Y hasta que no tengamos el beneficio de tener el documento que se conoce como information, donde fungirá como pliego acusatorio al cual se apresta a todas luces la gobernadora a admitir culpabilidad, pudiera tratarse de un tipo de delito menos grave, administrativo o relacionado a las campañas electorales, muy parecido a una multa. Y no necesariamente por el que hay aún vigente que no sea desestimado y que, según la información que tengo, ha provocado molestias en la fiscalía de aquí y la fiscalía de allá. Y me refiero a los fiscales federales en Puerto Rico y los fiscales federales en Washington. De que se desestime ese pliego acusatorio con cargos muy serios al cual se le han dedicado mucho tiempo y recursos para investigarlo y que ya estando próximo para ir a juicio, porque este caso iba a juicio el año pasado y luego se movió para agosto y todavía la fecha está ahí y ese calendario no ha sido revocado tampoco por la juez Carreño Coll. Y aquí lo que hay son unas conversaciones donde hubo una participación de una persona muy prominente dentro de no solo la estructura de Donald Trump, sino la secretaria de Justicia Federal. Y que esta persona acompañó a cambio de obviamente un pago, lo cual no es nada ilegal, y que es la que provoca este cambio en la postura de la Fiscalía Federal para propósitos de los 3 coacusados. ¿A qué voy con esto? Al final del día, esto pudiera ser un tipo de multa como las que impone el Contralor Electoral, y no necesariamente implicaría una depravación moral como los cargos de corrupción. No pelee conmigo. Eso es lo que está, ese es el Estado de Derecho. Lo que Eddie López piense, y saben que siempre le digo que el conejo es corrupto por haber admitido culpa en cuanto a las leyes de campaña y financiamiento. Pero la realidad es que el Estado de Derecho, este tipo de delito, y estamos especulando porque no sabemos qué va a contener ese único delito alegadamente que va a existir ahí por el cual los coacusados se declararán culpables. Pero no sería uno de los cuales pudiera proceder a que se revocaran los privilegios de Wanda Vázquez Garcet. Y por eso la gobernadora es tan cuidadosa ayer en sus palabras, tratando sobre este asunto que la abordan a ella. No es que ella salió a buscar la pregunta. ¿Y cuál sería el impacto político que también le han preguntado? Sumamente interesante, pero hasta que no tengamos la información completa de finalmente, basado en qué
la exgobernadora Vázquez Garcet pueda admitir culpa o no, y cuál va a ser también el proceder de la juez Carreño Col, que ha expresado preocupación porque ella misma no tiene la información y los detalles del producto de las conversaciones realizadas con el Departamento de Justicia en Washington, y ha pedido más información acerca de eso y ha demostrado inconformidad porque deberían proveerle de más información a la juez que preside los procesos, y ha mantenido el calendario de juicio intacto. Pudiera darse el hecho de que la juez no acepte el trámite que está haciendo el Departamento de Justicia Federal. Eso ha pasado antes. Lo que pasa es que de acuerdo al delito que se vaya a presentar en ese documento, cada delito tiene unas guías de sentencia y unos parámetros de hasta dónde puede llegar el juez a la hora de sentenciar e imponer penas. Y si ahí lo que dice que es servicio comunitario y una multa, that's it. El juez no puede, o la juez no puede imponer cárcel por su contaminación lumínica, y aquellos que viven en condominios cerca de donde hay uno saben de lo que les estoy hablando, y del espacio que puede o no haber entre un rótulo u otro. Y si es de los fijos, que son el póster allí pegado, o es de los digitales que cambian los anuncios, ¿verdad? Y de cuántos pueden haber en un círculo, en un radio de espacio. Y esto tiene muchas vertientes de discusión, muchos ángulos, y algunos aluden a que pudiera traer un beneficio o crear inclusive un monopolio. De las 5 o 6 compañías, no pasan de 10 que existen que se dedican a esto. Pero va mucho más allá porque impacta el rótulo que este también tiene en su negocio, pequeño o mediano. Y de hecho, a esa legislación, en los diferentes borradores que han venido a la atención de la Asamblea Legislativa, tanto en Cámara como en Senado, y ahí estuvo este proyecto en una de sus vertientes previas, fue el que puso en problemas por corrupción y soborno en un momento dado a Jorge de Castrofont, con la participación de un empresario español, que ya no está entre nosotros, hay que decirlo, y que era uno de los principales ejecutivos o dueños de una de las compañías que se dedicaba a esta industria. Y a través de las diferentes vertientes y borradores se le han incluido píldoras, disposiciones a esos borradores que han provocado el que haya una molestia manifiesta entre más de uno de los participantes de esta industria. Y en este modelo que vemos ahora, que pudiera bajar por descarga recientemente en uno de los cuerpos, el Centro Unido de Detallistas, que representa a los medianos y pequeños, o debería representarlo, cuyo presidente es Ramón Barquín III, que ha estado con nosotros, amigo personal, parece estar de acuerdo en que se regule esta práctica y esta industria, que la realidad es que parece carecer de regulación y que siente unos parámetros. La realidad es que hay una ley vigente, pero lo que se quiere es regularlos aún más ante la proliferación de esto y los cambios inclusive en la tecnología para ellos. Y que sea una competencia leal entre los participantes. Y que no se vayan por el chorro el que usted, que tiene una oficina de abogado, de ingeniero, de dar servicio médico a nivel privado, pueda tener su logo allí o su rótulo anunciando su servicio en las áreas donde se puede. Pero como les digo, esto tiene muchas vertientes y muchos ángulos de discusión: la contaminación lumínica, quién puede hacer qué, a qué hora lo puede hacer. Y ahora, pues evidentemente con la proliferación también de la inteligencia artificial, ha habido jurisdicciones donde ya estos rótulos han trascendido hasta ser 3D y todo, y se salen de la pantalla y toda la cosa, ¿verdad? Cómo esto tapan las vistas de otras estructuras, si hay el permiso para eso en ley, cómo se hacen esas consultas para ver qué se puede y qué no se puede. Hay uno de un gimnasio por ahí que tiene una máquina, ¿verdad? Y hay otros que se salen los personajes. Todo este tipo de cosas, la regulación es mínima y el legislador ha intentado tratar
de tener unas reglas de juego que sean los mismos para todo el mundo. Así que estamos por ver dónde aterriza esto temprano en el juego, porque usualmente se esperaba el segundo o al tercer año para presentar lo que son las piezas análogas a esta nueva versión del proyecto. Así que veremos a ver qué pasa. Cuando regresemos de la pausa, ya está con nosotros aquí la licenciada Rosa Seguí y vamos a hablar de derechos fundamentales, los cambios en la jurisprudencia, entiéndase los casos que se han decidido allá y acá, y qué nos espera ante las recientes declaraciones de la Secretaria de Justicia en cuanto a las terminaciones de embarazo y las reacciones que ha habido. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y está conmigo aquí una de nuestras colaboradoras, la licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa, bienvenida. Buenos días, Eddie. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Encantada de estar otra vez aquí con ustedes. Mira, recientemente tuvimos unas expresiones como segundo o tercer acto oficial de la Secretaria de Justicia. Yo pensé, honestamente, que esto iba a ser un asunto que se habría y así lo dije aquí, de preguntar en la vista de confirmación, porque de ordinario se le pregunta a los jueces del Tribunal Supremo, a los jueces de apelaciones en sus vistas de confirmación sobre el asunto de la terminación de embarazo, y más cuando ha habido unos cambios en la jurisprudencia federal para propósitos de lo que se permite o no. La realidad del Estado de Derecho es que hay una cosa que se llama el Código Penal y hay un artículo 98 y 99 que trata sobre las terminaciones de embarazo y a la vez, dentro de esos artículos del Código Penal, hay unas excepciones que se basaban en unos casos que fueron revocados en años previos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Con eso se revoca la interpretación de esas exenciones, como parece decir la Secretaria de Justicia, y a su vez se lleva enredado el derecho a la intimidad y los artículos de la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Pues ha sido muy desacertada las expresiones de la Secretaria de Justicia. Y cuando comenzó a expresarse sobre el tema del aborto, le dimos el beneficio de la duda, porque entendemos que la senadora del Partido Proyecto Dignidad trajo el tema para crear controversias. Y pensamos ¿Se trajo en la vista de confirmación? Se trajo en la vista okay. de confirmación y le dimos el beneficio de que quizás la cogieron fuera de base y que podía hacer un examen rápido de las expresiones, de los memoriales y de las opiniones del pasado secretario de Justicia, Domingo Emanueli, que durante su cuatrenio como secretario de Justicia fue que se dieron estos cambios del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que vamos por partes. En Puerto Rico sí existen 3 artículos del Código Penal, el 98, el 99 y el artículo 100, que tienen que ver con el derecho al aborto y están ahí para proteger a las mujeres. Y lo quiero explicar. Y estos son los mismos artículos. artículos. Está tipificado como delito. Voy a explicar qué es lo que está tipificado como el delito. Está tipificado como delito llevar a cabo abortos sin el consentimiento de la persona. Y sin la participación de un médico también. Y ese es el otro, ¿verdad? Pero quiero, ¿verdad?, explicar uno que es bien importante. Esos son los elementos que las para mujeres, acusar a alguien. Claro. Okay. El marco de derecho desde el 1937, desde la década de 1930, están estos mismos artículos, ¿verdad? Por eso es que podemos hablar de unas interpretaciones hechas por nuestro Tribunal Supremo, ¿verdad? De mucho tiempo y de cómo nada ha cambiado. Y vamos por pasos. Estos artículos, el primero, ¿verdad?, el 98, es el que requiere que en Puerto Rico el procedimiento médico de un aborto se lleve a cabo por una persona licenciada en la medicina. Es lo que le dicen MD. Así que prohíbe que cualquier persona que no sea médico en Puerto Rico pueda efectuarlo. Así que tenemos la primera protección, no solo a las mujeres, sino también al procedimiento, ¿verdad? Que sea uno que está ampliamente regulado en Puerto Rico. También la medicina está ampliamente regulada. Y en cuanto a las terminaciones que son legales, existen reglamentos del Departamento de Salud que están fiscalizando, auditando a todas las clínicas que hacen terminaciones de embarazo, ¿verdad? Así que existe un andamiaje establecido desde los 80 por lo menos, con reglamentos del Departamento de Salud
para regular Y recientemente sí. y se enmendó en noviembre, hace meses De que hecho, se enmendó. era un proyecto y se decidió llevarlo por Debido a reglamento. que no pasó por la legislatura, pues el Partido Proyecto Dignidad movió sus fichas para lograr que el reglamento del Departamento de Salud sobre las terminaciones de embarazo sufriera una enmienda. Es decir, que esto ha sido constantemente revisándose por el Departamento de Salud, Departamento de Justicia, y el derecho está muy claro. Así que ya habiendo establecido otro artículo, ¿verdad? Son 3 artículos del Código Penal, el tercero lo que hace es que prohíbe que se le ocasione un aborto, una terminación de embarazo por agresión o violencia, ¿verdad? Así que vemos que son protecciones al derecho al aborto. El aborto en Puerto Rico está basado en la Constitución, en el derecho a la intimidad. Y digo esto para entonces explicar qué fue lo que pasó con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Dobbs. Así que en el caso de Dobbs, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que no existe un derecho constitucional que haga que el aborto tenga jurisdicción federal protegida, ¿verdad? Que no está protegido por la Constitución federal. ¿Y que le compete? En esa Carta de Derechos, donde está la primera enmienda de todas las demás, no hay una como tal que tenga que ver sobre las terminaciones de embarazo para que sea el gobierno federal quien proteja eso. Y es un cambio drástico. Eso es lo que dice ese caso. Eso es, ¿verdad? Lo que estableció ese caso, distinto a lo que había estado sucediendo, ¿verdad? En todos los años anteriores, desde los 70, con la concesión de este derecho a través del caso de Roe versus Wade. Correcto. Entonces, que sí era reconocido por el gobierno federal. Que ahora lo que dice, reconocía. estados, ustedes abran las compuertas y defínanlo como ustedes quieran. Dice, no hay un derecho expreso a la intimidad en la Constitución federal. No existe expresamente ese derecho a la intimidad. Emana es terrible, de ¿verdad? La cuarta, que es la de los registros y allanamientos, y la 14ª, que tiene que ver con los debidos procesos de ley y la igual protección de las leyes que se le reconozcan a todos los ciudadanos. Así que tenemos, ¿verdad? Vamos allá. Así que tenemos esa decisión y le confiere a los estados la facultad para regular y determinar lo que va a hacer. ¿Qué han hecho estados? Mira, estados que han establecido el derecho al aborto mediante su constitución. Han hecho eso, han llevado referéndum, lo hicieron durante las elecciones, incluyeron en la hoja de votación esta enmienda constitucional y se aprobó. Hay otros estados, ¿verdad?, de ultraderecha que han querido prohibir terminantemente el aborto y ha ocasionado muertes, ha ocasionado problemas de salud, incluyendo el reciente terrible caso de una mujer con muerte cerebral que no le permitieron, ¿verdad?, llevar a cabo su deseo de no continuar extendiendo su vida en contra de su voluntad solo porque era ilegal el aborto y no podían practicarle un aborto a esta mujer. Así que en Puerto Rico tenemos lo que hizo el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, es que analizó la Constitución de Puerto Rico, lo que dijo el caso de Dobbs, y desde el 2022 ha expresado a la prensa, esto salió en CNN en español, salió en El Nuevo Día, esto salió también plasmado en las opiniones del secretario de Justicia, estableciendo que en Puerto Rico sí tenemos una Constitución de avanzada que tiene expresamente el derecho a la intimidad. Y dice más, Domingo Emanuele, y dice, el derecho a acceder a los servicios de salud como mujeres, ¿verdad? Porque tenemos que acceder a servicios de salud en relación a todos los asuntos que tengan que ver con el embarazo, incluyendo problemas con el embarazo. No puede estar no debería estar intervenido por la legislatura porque también, además de que está protegido como derecho fundamental a la intimidad, también sería discrimen por sexo. Estas son las conclusiones a las que llega Domingo Emanuel y con las que estamos de acuerdo. Y es que en Puerto Rico existe el caso de Pueblo versus Duarte desde los 80. Vamos a detenernos ahí, porque hasta ahora tenemos unos pronunciamientos federales que dice, Estado, encárgate tú. Sí. Ese caso, y la pregunta principal que te hice desde que empezamos a hablar hace 2 días sobre este tema, tiene que ver con si la revocación de Dobbs, o la revocación que provoca el caso de Dobbs por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se lleva completo a Roe versus Wade, que era de los años 70 por allá, quizás finales de los 60, y se lleva enredado también Pueblo versus Duarte, que se decidió también aquí, yo creo que, ¿de qué año es eso? Como de los 80. Porque si yo te digo, Estado, brega tú, yo no necesariamente estoy revocando
tu jurisprudencia de tu Tribunal Supremo. Es que me no, parece a mí. es que no, sé. claro, no. O sea, que Pueblo versus Duarte vive. Claro, está ¿Qué vivo. decide Pueblo versus Duarte? Entonces, Pueblo versus Duarte lo que hace es que amplía y define Ujú, el concepto de salud en Puerto Rico ujú. para no solo limitarlo a cuestiones físicas, Dame un contexto. ¿Qué sino estaba que la pasando allí? salud, bueno, este caso es un caso que tiene que ver con una persecución, ¿verdad?, a un médico Ujú. y a una menor Ujú. que se estaba practicando una terminación de Ujú. embarazo. Y entonces el tribunal entra muy acertadamente en esa relación médico-paciente, ¿verdad? Que es lo que requiere el Alguien ordenamiento acusó en a esa Puerto joven y Rico. ese médico en ese momento, ¿correcto? Y es lo que está, sí, y es lo que está, Ujú. y es lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando eso llegó al tribunal, ¿qué pasó? ¿Qué se decidió? No se puede interferir con la relación médico-paciente y se Y la determina recomendación médica, particularmente de ese facultativo médico que tiene una preparación y un conocimiento, ¿correcto? y que está ampliamente regulada la profesión en Puerto Rico. No solo la profesión, sino también el procedimiento de las terminaciones en las que, distinto a cualquier procedimiento ambulatorio como lo es la terminación de embarazo, que por ejemplo en las clínicas de dermatología hacen procedimientos ambulatorios, ¿verdad? Hacen cirugías pequeñas, los dentistas no son MD, ¿verdad? Y por eso entonces no les aplica Pero los a la terminación. maxilofaciales Así, sí, claro, y hay claro. otras Todo el que sea vertientes. MD pudiera Ujú. en Y Puerto MD no Rico. significa medio Dios, por cierto. No, significa Medical doctor, licenciado medical doctor. en medicina. Las clínicas de embarazo, de terminaciones de embarazo, tienen una regulación como si fueran hospitales y eso no le pasa a ninguna otra práctica de la Ok. medicina. Así que están más reguladas que cualquier otra práctica médica ambulatoria. Cuando se aprueba DOPS para allá para el 22, hubo varios documentales que traían cómo en las diferentes jurisdicciones, particularmente de los estados, estaban trascendiendo los estados del sur a la prohibición por completo. Y si esa prohibición se pudiera tener o inclusive adoptar leyes disuasivas de la conducta, como lo que se pretendía hacer aquí en un momento dado, de que escucharas el latido del feto antes de permitirte llevar a cabo el proceso, que tuvieras que tener una consulta y una orientación, ¿verdad? Todo ese tipo de medidas. Y una de las cosas que se trae es que históricamente aquí se hacían anuncios para que la gente viniera a Puerto Rico a realizarse como si aquí es permitido, ven para acá. Y había hasta un tipo de turismo en un momento dado que tenía que ver con eso. La representante Lizy Burgos ayer dice que Puerto Rico se ha convertido en un paraíso abortista. Sí. Pero es tergiversar y es lacerar el acceso libre que todas las personas deberían tener a procedimientos seguros de salud, ¿verdad? Y crea un estado de miedo en cuanto a personas que necesitan, ¿verdad? Porque es que tenemos que hablar con mucha empatía y solidaridad de todas las condiciones de salud que pudieran provocar abortos espontáneos, problemas de salud en las que sabemos que mujeres no saben que están embarazadas, ¿verdad? Y luego de un proceso, ¿verdad?, de pasar varias semanas o meses es que descubren el embarazo y a lo mejor tienen problemas. Y, por ejemplo, sí vienen a Puerto Rico, claro que vienen a personas a buscar cuidados de salud porque no los tienen, por ejemplo, nuestras hermanas en la República Dominicana, donde también está prohibida las terminaciones de embarazo, no tienen acceso a cuidados de salud y la vida de las mujeres está en riesgo. Así que querer hablar como que nuestra capacidad como mujeres para tomar decisiones sobre nuestra salud es un paraíso, ¿verdad? O sea, Me parece que hace mucho podemos daño, reconocer Eddie. el interés del Estado en entrar en estas situaciones y no, qué sé yo, en regular el precio del café y otras cosas que el gobierno quizás no debería estar metido. Pero aquí podemos reconocer que hay un interés apremiante del Estado en regular este tipo de situación, porque igual, y es algo que han denunciado también, que si esto se prohíbe del todo, van a venir entonces unas clínicas como las hubo también en su momento dado, y salen los documentales estos también que les hablo. Hay uno muy bueno en Netflix que se llama Reversing Roe, antes de que ocurriera, revirtiendo Roe. Pero en las clínicas clandestinas, que esto también ha ocurrido de tiempo en tiempo en Puerto Rico y que eso va a ocurrir no matter what, y entonces va a propender a que no sea un médico certificado que se arriesga a perder su licencia que lleve a cabo estos procesos. Por tanto, el Estado, podemos reconocer ese interés apremiante del Estado de entrar. Ya lo hizo, y ese, Okay. ¿verdad? Puerto Pero Rico no se oponen a eso como Puerto tal. Rico está ampliamente regulado. Ya.
y las personas que defendemos el Ujú. acceso a salud irrestricto, Ajá. fueron estas mismas personas que participaron de la redacción de este reglamento sobre terminaciones de embarazo para la protección, para que sea salubre, para que tenga las mejores prácticas de la medicina. Así que decir que no está regulado en Puerto Rico le falta gravemente a la verdad y tergiversa. Decir que es ilegal en Puerto Rico está dejando a personas que ya están llamando a las clínicas para saber si en efecto cambió algo. O sea, las leyes en Puerto Rico no han cambiado. La Constitución no ha cambiado. Los reglamentos del Departamento de Salud están más seguros que nunca. Se han enmendado recientemente. Así que lo que se quiere hacer nuevamente es traer miedo, es que traer controversias, ¿verdad? Para ganar relevancia en el ámbito político, pero es a costa de la salud de las mujeres. Rosa, viniendo de Es una a costa secretaria de de la salud justicia, de las ¿tú le mujeres. atribuyes a la secretaria de justicia eso? Eddie, es una secretaria de justicia que Pues tiene que, bueno, estamos hablando de cualquier tiene que aplicar el persona. ordenamiento jurídico vigente. Y O sea, ella solo, tiene que instruirle a sus fiscales qué casos procesen y qué casos no. no, lo que quiero decir es que ha demostrado que no pudo tan siquiera, ¿verdad? Mira lo que está pasando aquí. Parecería como que con el cambio de administración cambió el ordenamiento jurídico y eso no puede ser. El derecho no cambia porque cambia la administración. Y lo peor de todo es que es del mismo partido. ¿Por qué no pueden estar de acuerdo con la interpretación del derecho, del ordenamiento jurídico en Puerto Rico, verdad? Así que es muy desacertado, es peligroso lo que está sucediendo, como digo, ya hay personas que nos han escrito en las redes con temor para saber si pueden continuar asistiendo a sus citas médicas, ¿verdad? Para evaluarse. Son demasiadas las condiciones y las situaciones que pueden suceder durante un embarazo y no deberíamos estar ya restringiendo el ya limitado acceso a salud en Puerto Rico y también estar investigando y creando temor sobre los doctores, que tenemos un problema en Puerto Rico con la fuga de médicos. Sí, eso es un problema. Y entonces tenemos menos médicos, tienen más temor a atender a pacientes y yo creo, ¿Cuántas ¿verdad? clínicas legales actualmente llevan a cabo ese Todas proceso? son legales, las clínicas Ujú. que hay determinaciones de embarazo Ujú. y solo quedan 4 y solo están en el área metropolitana, Ya. ¿verdad? Así que no es tan accesible. ¿Y en hospitales estatales se hacen estos procesos? Sí, por supuesto, en el Esa era la data hospital. que se estaba pidiendo cuando se discutía el proyecto en pasada administración. Y ¿recuerdas? todas han sido evaluadas. El Departamento de Salud lleva a cabo auditorías y no ha habido un solo señalamiento sobre esta clínica. Es un procedimiento que se lleva. Y es un paraíso conforme- abortivo, como dice la representante Burgos, que es una persona razonable. Lizzy no es tampoco fanática en sus expresiones. De ordinario reconoce cuando sí, cuando no. Pero decir que es un paraíso abortista Puerto Rico. Son expresiones sensacionalistas que tratan el tema del aborto de una manera que no es médica, ¿verdad? Estos son situaciones en las que se quiere interferir con la relación confidencial y protegida médico-paciente. ¿Okay? En Puerto Rico nadie que no sea un médico puede efectuarlo. Hay evaluaciones, hay procedimientos y de hecho, ¿verdad? Algo que han tenido que confirmar la secretaria y todas las personas es que no hay una sola querella, no ha habido un solo señalamiento y no ha habido ningún problema en relación a los abortos. No ha habido ninguna... ¿Eso es un paraíso abortista en comparación con quién? ¿Con qué jurisdicción? Eso, mire, no hay... ¿Contra quién nos estamos mirando, Rosa? El aborto es un procedimiento médico. Ujú. Decirle paraíso a las personas, es que me parece con tanta falta de empatía a quien tenga la necesidad de querer tener un hijo, pero tiene unas complicaciones y tiene que efectuarse un aborto, Sí. es doloroso. No tratemos estas situaciones que son difíciles para las personas, son difíciles expresarlo y acuden a un médico profesional ayuda. Y estas son las recomendaciones médicas. No debe interferir ni la secretaria de Justicia, ni la legislatura, ni la gobernadora, ni nadie. Son decisiones bien difíciles con personas que quieren tener familia. Así que vamos a respetar, vamos a continuar defendiendo a la práctica de la medicina en Puerto Rico y vamos a continuar defendiendo el acceso irrestricto a servicios de salud. No lo querramos traer como una cuestión tan liviana, tan banal. Es procedimiento legal de salud y seguro todavía en Puerto Rico. Pero cuando hacemos una campaña nacional al aborto libre, eso para mucha gente puede chocar, como que esto es para todo el mundo, vente para acá,
están promoviendo que eso ocurra. No es un efecto de salud, de que momento te diste cuenta de que el feto viene con una condición, que tu vida está en riesgo. Cuando se hace un llamado al aborto libre, Sí. Rosa, podemos reconocer que definitivamente quizás es un mensaje o una percepción, puede haber una percepción razonablemente de que esto es un free for all y no necesariamente hay controles. No, para nada, para nada. Lo que se está queriendo Campaña decir, nacional al aborto libre. sí, aborto libre, seguro y accesible. Y es Ujú. porque no lo queremos clandestino, lo queremos libre, lo queremos regulado, por eso lo queremos seguro y lo queremos accesible, porque cada vez con estas campañas de miedo y de temor y alegando incorrectamente de que es ilegal o que es un acto criminal buscar servicios de salud, pues tenemos que acabar con ella. Así que lo contrario a lo ilegal es lo libre. Y por eso es que es libre y significa no obligado. ¿Verdad? Yo creo que es importante que hagamos una distinción entre lo que es libre y forzado. Del saque te quería hablar de eso. Y aquí, ¿verdad? Porque hay abortos forzados en Puerto Rico. Hay gente que hay mujeres que las obligan a abortar. Eso está ocurriendo. ¿Y qué No. debe hacer una clínica No. ante esa situación? No pueden ser forzados, ¿verdad? Eso está ilegal, eso es Ujú. proscrito. Ya. Y volvemos, ¿verdad? Que las protecciones del Código Penal son para las mujeres, Ujú. para beneficio Sí. de las mujeres. Así que el aborto libre lo que quiere decir es que si usted no cree en el aborto o no quiere hacerlo, nosotras defendemos libremente ese derecho que usted puede decidir. Ante una situación Pero de salud. hacerlo, a donde voy es, lo que defendemos es el derecho al Ujú. aborto, a que no se criminalice, a que todas las personas, ¿verdad?, incluyendo las personas de base de fe que con tanta tristeza tienen problemas en sus embarazos, puedan acudir y que su vida no esté en riesgo. Pero no estamos obligando, no queremos más abortos. Nosotras no queremos más aborto, queremos más salud, queremos más educación sexual, Por eso, porque esto no integral. es para que tú estés por la libre ahí acostándote con todo el Eso, mundo, que es tu no, derecho pero también, esa ¿verdad? es la narrativa Y de la entonces, derecha, digo, es que hay las no dos es la vertientes, nuestra. pero hay No las es, dos vertientes. no lo es, no es cierto, esto no es por Ujú. la libre. Aquí personas como la doctora Yari Vale ha abierto las puertas a sus clínicas, lo pueden buscar en las redes sociales para que vean Te cómo entiendo, es. pero vuelvo y te repito, aquí hay, No, aquí hay esa es- dos ejemplos. eso no es un Permíteme ejemplo. terminar la No, aseveración. no lo es. O sea, hay personas que no estuvieron de acuerdo con las consecuencias de haberse acostado con alguien y quiere terminar el embarazo. Hay otras personas que su vida está en riesgo y están en peligro. Yo, ¿O no? yo, ¿No se dan ambos casos? es que, ¿sabes lo que pasa, Eddie? Que eso se consulta con un médico, Ajá. no conmigo, Ajá. ¿verdad? Y yo difiero Ujú. esas conversaciones privadas y confidenciales que se llevan a cabo entre la persona y su médico. Ujú. Y eso está protegido. Así que yo no sé cuáles son esas conversaciones que se llevan, pero lo que nos dicen quienes han ido a la legislatura y han Que hecho todos eso, los abortos son porque No, hay condiciones médicas. no, Eddie, eso no es lo que se Ujú. habla porque no se divulga. Lo Claro. que se habla médico-paciente y tú no vas al dermatólogo a preguntar si se hacen las cirugías estéticas porque quieren o porque es Pero por no medicina. contemplas la posibilidad de que alguien no quiera continuar con su embarazo, no porque su vida esté en riesgo, no porque hay un peligro para el feto. Yo ¿sabes lo que yo Ajá. hago? Yo confío en las decisiones sabias, informadas con el médico y paciente, Lo por las entiendo, razones pero no que es una sean. pregunta, Es ¿no? que, O sea, ¿sabes lo que dice la no ley? podemos Eso es lo que reconocer que hay pasa. casos de esos. Dice que es por la salud física o mental. No. Entonces, Pero hay ¿qué casos donde la salud física y mental no es lo que no, está en claro juego. claro que sí, Eddie. O sea, tú le vas a decir a Ujú. una niña que no conocía, ¿verdad? Lo Pero que no me traiga el caso del tengo menor, que porque yo te estoy traerlo. hablando de una mujer de 30 años, por ejemplo, que quiere seguir trabajando y no quiere tener familia, cometió un error al acostarse con alguien, salió embarazada y termina su embarazo. Y yo te estoy Y te- diciendo y que te son estoy diciendo que tiene narrativas. derecho. Esa es la narrativa de la derecha, que quiere hacer esos casos creer existen, que ¿o eso no? es lo que... Yo no sé cuál es la conversación que se tiene entre médico y paciente. Yo sí sé de muchos casos. Una compañera muy querida de la mesa Martin Luther King, de base de fe, que ha dicho con mucho dolor, yo tuve a los 22 semanas que tener que practicarme un aborto. Yo no quería eso, pero mi vida estaba en riesgo. Así que esas son las personas que se han atrevido a hablar, ¿verdad? Que se han atrevido a decir, a romper esa confidencialidad y decirle al pueblo de Puerto Rico por qué es tan necesario esto. Y en cuanto a la salud, es la mental, es la física, es la capacidad que tengas para poder traer una criatura. Que yo, que soy mayor de edad y tengo una hija de 15 años, les digo lo difícil que es. Así que pues... Cuando me llegó el comunicado que me lo hiciste llegar, ahí
están las tres personas que respeto mucho ahí, la profesora Yanira Gil, está Patricia Otón, Yanira Reyes y Patricia Reyes Gil y su señoría. Así que esto hay que seguirlo dialogando para traer todos los ejemplos y ser justos en la discusión. Agradecido que estuvieras con nosotros en la mañana de hoy. Claro que sí. Un abrazo. Cuando regresemos, está el presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes. Vamos a hablar de asuntos de energía, a ver qué está pasando, cómo pudieran transformarse las leyes, qué va a pasar con los contratos y qué más está pasando en la Comisión de Gobierno también allá, de cara a 11 días, que es lo que queda para la primera sesión ordinaria de esta administración. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de... Se abre la sesión, nos acompaña el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Planchadito, porque hoy hay sesión de la Cámara de Representantes. Víctor Párez y Otero. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, a tu audiencia aquí de Nación Z. Como siempre, encantado de estar contigo siempre. Has estado ocupadito en los asuntos. Ha habido mucho que transformar. Y recientemente, ¿verdad? Siempre lo que es la parte legal y lo que es la parte del sistema eléctrico, que como sabes por la preparación y la experiencia y demás, he tenido mucha participación en esos eventos y conozco alguito, ¿verdad? Y decía que estas órdenes y resoluciones recientes del negociado de energía de Puerto Rico, más allá de las de negar los aumentos de tarifa, ponen en posición a la Autoridad de Energía Eléctrica de recuperar ciertos procesos administrativos que tienen que ver con dinero y con los fondos federales asignados a la reconstrucción de la red y le quitan poderes a los operadores privados que contratamos como gerentes para la transmisión y distribución y el otro para la generación. Y es que evidentemente no has dado pie con bola ni con pedir un maldito reembolso, pero eso pudiera tener una consecuencia legal porque va quizás contra la ley 57 o su progenie de las otras leyes de transformación energética o inclusive con lo pactado en las contrataciones con esos operadores. ¿Sí o no, representante? ¿Por dónde va eso? Pues buenos días nuevamente, Eddie, a ti a tu audiencia. Mira, yo creo que en primer lugar, en el tema particular de Luma, ¿verdad? Que es el tema que más ha estado dando candela ante la opinión pública, fue tema principal de la pasada campaña electoral, pero no dejamos fuera a Genera, ¿verdad? Que es parte también de la ecuación, que como bien dijiste hace un ratito, me administra la parte de generación. Pero en parte de Luma, desde el mes de enero, que la gobernadora de Puerto Rico designó al ingeniero Josué Colón como SAL de Energía y director ejecutivo de la Autoridad de la APP, que es la agencia que es la que supervisa, que es la que el día a día del contrato de Luma, ha estado, ¿verdad?, manejando y ha estado creando un expediente que al día de hoy, ¿verdad?, aunque no hemos visto físicamente los documentos, pero el ingeniero José Colón nos ha indicado que ha estado añadiendo a ese expediente cada día el expediente mucho más voluminoso, con la idea de que cuando llegue el momento, como hablamos en programas anteriores, cuando llegue el momento de denunciar el que se va a hacer el contrato, haya la suficiente evidencia, ¿verdad?, razones para que Luma, de manera consensual, de manera acordada con el gobierno de Puerto Rico, acepte y salga de este proyecto de administrar la transmisión y distribución. Así que de lo contrario, como bien dijiste, ya el negociado de energía ha emitido unas resoluciones que podría dar base a que entonces en un caso en el tribunal podemos tener la base para poder llevar a cabo ese caso y sacar a Luma de Puerto Rico. Si hay algo que podemos colegir ya y estar seguros es que esto va a terminar en un pleito en los tribunales. Para eso nos estamos preparando como gobierno. Estoy de acuerdo contigo, esa es la idea que tenemos, ese acuerdo como gobierno, pero, ¿verdad?, no descartamos, y se está trabajando en ese sentido, de buscar un acuerdo de que, como ha ocurrido en usted que es abogado, cuando ocurren divorcios, que se quiere llegar a un acuerdo mutuo entre ambas partes, pues en este caso igual, ¿verdad? No queremos que esta situación se lleve a un rompimiento irreparable, que es lo que no queremos, ¿verdad? Lo que pasa es que eso se decide por ambas partes. Claro, y parece claro, que ellos por no eso, están en esa página, pero te puedo adelantar, ¿verdad? Y con el pueblo de Puerto Rico que lo está viendo y escuchando, que sí ha habido conversaciones dirigido a lograr que ese acuerdo se dé de manera consensual, en el sentido de que haya un acuerdo de ambas partes, para que sea el final de salida de Luma sea de la manera más correcta y que haya lo menos impacto para Puerto Rico económico. Y eso por exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal también. De acuerdo contigo, la Junta que a principios, Eddie, a principios de año, la Junta estaba en una posición de mantener a Luma operando en Puerto Rico la transmisión y distribución. No es hasta semanas atrás, o poco menos de un mes y medio, que ante la situación que ha ocurrido, ¿verdad?, y la información que ha suministrado el ingeniero José Colón a la Junta, ha moderado un poco su postura
y ahora, ¿verdad?, han dicho que están dispuestos a escuchar, que obviamente ellos estarían aprobando o endosando cualquier cambio en una compañía que administre una o varias la transmisión y distribución, siempre y cuando estén en la mesa y que cuando salga Luma no quedemos vacíos de que estemos sin nadie administrando el sistema. Yo he dado unos ejemplos recientes de cómo ver esto, porque hay mucha confusión en cuál es el rol de Luma y Genera como operadores privados, representante. Usted me dirá si me equivoco o hay alguna cosa que tengamos que... Nosotros como país pasamos unas leyes, cambiamos la política pública y decidimos que el restaurante no lo vamos a operar nosotros. Vamos a contratar a un gerente y a ese gerente le vamos a hacer un pago de su salario, por decir. Pero también le tenemos que dar un presupuesto operativo y colocárselo en unas cuentas para que ellos lo puedan accesar y hacer lo que tienen que hacer. Siguiendo el ejemplo del restaurante, que es el que di, pues el gerente se encarga de hacer la compra del restaurante. Pero en un momento parecería que le dijeron, no te voy a llenar esas cuentas del presupuesto para que compres la carne, el arroz, la habichuela, ponlo de tu chavo, de tu salario que te lo estoy pagando y después yo te reembolso o un tercero te va a reembolsar. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí va bien. A esos efectos se llegó a una negociación porque para los fondos federales un privado no puede ser ni el recipiente ni el garantizador, el fiduciario, lo que se llama, de fondos federales. Eso tiene que ir a una agencia estatal, Es correcto. que es la Autoridad de Energía Es Eléctrica. correcto. No obstante, cuando se da la negociación del contrato con Luma particularmente, que más allá de la transmisión y distribución también maneja la facturación de la autoridad, Correcto. dijeron, yo voy a contratar a este otro, que son los duros de la película, para que manejen los fondos federales. Y se hizo un acuerdo subsidiario, o sea, un acuerdo aparte para que fuera esa compañía. Eso no terminó pasando y la compañía se llama IM. Y no Correcto. pudieron manejar ese asunto. Correcto. Y eso es mucho de los entuertos y la ineficacia que ha causado el reclamo, el reembolso de los fondos federales. Es correcto. Y añado, Eddie, a lo que muy bien expresas al pueblo, que es correctamente lo que estás diciendo. En el caso de Luma, que comenzó en el verano del 2020. Sí, porque todo el mundo lo pone en el 21, pero ellos fue empezaron a practicar. en el 2020. Ajá. Ellos han recibido hasta el día de hoy más de 3.100 millones de dólares de fondos de la Autoridad Eléctrica para administrar el sistema de transmisión y distribución. Además de eso, han recibido más de 800 millones de dólares para reparaciones en el sistema eléctrico de Puerto Rico. O sea que entre una cosa y la otra, casi 4 billones De fondos federales. de fondos federales De los y de la 17.000 autoridad que y de la autoridad del pago de la factura. Representante, tengo que pausar, pero cuando regrese hay una preocupación que yo tengo y que trascendió hace unas semanas y no sé si se ha solucionado, porque para que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga capacidad de toma de decisiones tiene que haber una junta debidamente constituida y yo no estoy seguro de que eso sea así. Me contesta cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. España, el representante Víctor Párez y Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, y a pesar de que esa comisión tiene mucho trabajo en todos los cambios en ley que se haga, el representante, por haber presidido en la administración, en administraciones previas, la Comisión de Energía, está muy inmerso en estos procesos y cómo ha ido mutando y cambiando, ¿verdad? Las situaciones para mejorar nuestro sistema eléctrico. Dejé una pregunta en el tintero, representante, que tiene que ver con las decisiones que se apresta a tomar la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, reclamando ese poder administrativo al menos. Me parece que vienen otros en camino, pero mientras tanto, la composición de la Junta ha trascendido por una impugnación reciente cuando se hablaba de renegociar las condiciones del contrato de Genera, de que no estaba debidamente constituida o que le faltaban miembros y por tanto no había el quórum de acuerdo a las reglas de derecho parlamentario que le aplican a cualquier junta de gobierno, sea privada o sea pública. Digo, no hay juntas de gobierno públicas privadas, ¿verdad? Pero las juntas de directores de una corporación se requiere que haya una mayoría para la toma de decisiones y que esas luego no sean impugnadas. Y por eso yo he tenido mis sospechas de que cualquier determinación que tome la Junta de Gobierno, aunque sea para bien del país, pudiera ser impugnada con alguien que tenga legitimación activa. Claro, claro. No es cualquiera que vaya allí, que tenga una entidad sin fines de lucro. Mientras no sea impugnada, son válidas. Claro. Pero ¿cómo se ha manejado ese asunto para propósitos de la Junta de Gobierno de la Autoridad? Mira, en el caso, lo que queda de ella. En caso de la Junta de Gobierno, la información que tenemos hasta la mañana de hoy es que la Junta
en el tema de la quiebra permite que se incluya un miembro adicional, que sea una figura... Eso es ley, ese es el Estado de Sí, Derecho. que es una figura que llega por la agencia que es AFAF, que es la agencia que existía. Autoridad fiscal. de Administración Sí. Financiera y Fiscal. Exacto. Yo odio los acrónimos y siempre porque, oye, nosotros bregamos con eso todo De el hecho, tiempo. antes era más fácil, antes era el Banco Mundial de Fomento. Exacto, Era el BGF. y sabemos lo que es el BDE y sabemos Sí, lo que sí, es sí, la es verdad. ¿verdad? OEP. Muchas pero veces la uno gente que está allá habla afuera, y a veces, claro. oyéndonos no necesariamente ni quiere manejar estos temas, Sí, pero bueno. así que esa trascendido eso. esa figura, ¿verdad? Aumenta a 8 el número de miembros. Quiere decir que hasta el día de hoy hay 4 miembros sí activos, 4 miembros sí en ley. De los 8, lo que hay que ver si decisiones como Una de esas vacantes, vacantes es la del es la del representante consumidor, que del hasta el día de hoy todos interés sabemos, del ¿verdad?, que ha consumidor. habido bastantes impugnaciones Sí. de esa posición, que es electa por el pueblo. En Así la es. factura que usted recibe en su casa, hay una boleta que usted vota, pero eso ha habido impugnaciones y se ha llegado a esa Recuerde que en vacante. una de esas boletas usted vio a la persona que tiene de frente participando. Ah, ¿de verdad? Sí, Ah, sí, muy sí, bien, sí. qué bueno. No, salió Richie Santini, que estábamos De verdad, compitiendo, qué sí. bien. Pues mira, pues Sí, esa sí. vacante aumentará. Así que hay 4 posiciones ocupadas en este momento. Hay que ver si realmente, ¿verdad?, esa decisión que tomó la Junta, como bien dice Edwin, pueda ser impugnada si afecta o impacta a alguien o alguna entidad que tenga standing, ¿verdad?, para apoyar la impugnación. De lo contrario, pues se mantiene todo fungiendo como Dios manda y como usted está. Pero eso es importante porque si Claro ese que sí, de proceso acuerdo se le contigo. van a quitar al operador privado, a uno de ellos, ¿verdad? Que De hecho, parece ya la tener Junta de mayor Gobierno, responsabilidad. la pasada, hace como 2 semanas aproximadamente, si mal no me equivoco, Ujú. le quitó a Luma el tema de los fondos federales. Correcto. Que es algo importantísimo, Sí. porque es una de las decisiones más importantes, porque obviamente, ¿verdad?, Luma, cuando llega a Puerto Rico, ese consorcio presenta al gobierno como uno de sus activos su expertise en fondos federales, ¿verdad? Y lamentablemente lo que hemos visto es que de los 10, 12, 13 mil millones que están disponibles para la reconstrucción eléctrica, apenas han usado 300. Que eso, como bien dijiste ahorita, son fondos que usted compromete, que usted entonces por reembolso lo pide. Pero eso no ha ocurrido. Por tanto, el gobierno de Puerto Rico tiene urgencia. Digo, todos tenemos urgencia, ¿verdad?, que haya un sistema eléctrico confiable, que se construya, pero Luma ha estado en ese sentido muy lento en el proceso y la Junta de Gobierno decidió quitarle esa facultad y devolvérsela a Prepa. Representante, aquí parecen haber incumplimientos de parte y parte. Y hay una pregunta que yo le he hecho a usted anteriormente, que la he sostenido aquí en mis alocuciones, de las primeras leyes que aprobó esta administración en estos 6 meses, es imponer multas y penalidades por violaciones al contrato, a lo que se obligaron esos operadores de hasta 25,000, 15,000 o 25,000 dólares, no Diario. recuerdo ahora el detalle, diario. Eso no ha ocurrido, ni ha ocurrido la notificación tampoco para salir de alguno de los operadores privados. La ley, son 2 leyes, la ley 1 y la ley Eso 2. le explicamos. Ley en 1 y ley 2. La ley, una de las leyes permitía o permite, ¿verdad?, La Carbonera. a que en el caso de la carbonera que está en el pueblo de Guayama, Ujú. que es AES, Que no está interesada en ese negocio. pueda ya, pero- moverse o pueda, ¿verdad?, hacer una transición a gas natural. Ujú. Y Y que los estándares de eliminando quema fueran ser el extendidos. carbón ya pasa al pasado. Ujú. Esa ley pues, permitió extender a AES esa transición al 2032. Puede ser antes, ¿verdad? Pero obviamente Claro. ya comenzaron ese proceso para que ellos vayan comenzando a cambiar a gas natural. Y en el caso de la otra ley, como bien dijiste, faculta, porque parte de lo que planteaba el negociado de energía en un momento dado es que no tenía herramientas, no tenía dientes, no tenía, ¿verdad?, en el buen sentido de garras, ¿verdad?, para poder fiscalizar con mayor dureza, multa me refiero, a compañías en Puerto Rico que administren ya sea AES, ya sea Ecoeléctrica, ya sea Luma, ya sea Genera. Eso ya ya es ley, como bien dijiste, corresponde al negociado ahora, que de hecho, cuando hubo los apagones recientemente, el negociado anunció y le emitió avisos de multas a Luma. Y ahí, ese es el proceso. Ese es el Tú proceso. emites avisos de infracción y hay un debido proceso donde la correcto. compañía va. Y mira, pero y se defiende. no se habrán emitido más avisos de infracción porque saben que si pelean y demuestran la verdad en papel, Pues mira, la ganen. Eddie, yo creo que aquí el negociado, ¿verdad?, no ha tenido, a mi juicio, ¿verdad?, no ha tenido una firmeza
una firmeza. Pero están sacándolos a pasear recientemente. Bueno, ahora. Ajá. Pero en el pasado usted no veía ese detalle. Ahora. Y le dimos más herramientas para así hacerlo. O sea, que yo creo que ahora ellos han tenido esa oportunidad, la están aprovechando. Qué bien. Porque lo que queremos es que el pueblo de Puerto Rico, el que nos está viendo en este momento, tenga luz en su casa. Representante, me traiciona el tiempo, ¿verdad? Y estos asuntos son muy técnicos, hemos tratado de traerlos, ¿verdad? Más básicos, de manera más básica. Pero le hago una pregunta ya para culminar. ¿Le preocupa a usted la creación de lo que en su día fue el cartel del petróleo a un cartel del gas natural? No me preocupa. Creo ¿No que le preocupa? el gas natural es el futuro de Puerto Rico. Yo creo que la garantía de que haya un bajón de el costo del sistema, del costo del kilovatio hora es con Depende el gas de natural. eso. Agradecido por Vamos. su comparecencia. Cuando regresemos, nuestros minutos finales de reflexión aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Quería tomarme estos minutos para una iniciativa que se está discutiendo en la legislatura y que tiene que ver con el notorio Banco de Desarrollo Económico, que como saben es el centro de la controversia esta del parador de allá de Yabucoa, del edificio de la Mallorquina en el Viejo San Juan, los préstamos que ha dado a entidades comerciales y una iniciativa que tiene que ver con ofrecer instrumentos financieros, entiéndase préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, que han traído una iniciativa de la senadora Nitza Morán y que fortalecería o propendría a que haya más clientes como parte del Banco de Desarrollo Económico. La idea de la creación del Banco de Desarrollo Económico no era esa, era proveer asistencia a unos plazos cómodos a unas entidades que estaban ahí empezando o creciendo y desarrollarse. La realidad, y la he compartido con ustedes, es que la naturaleza de esta industria es que sí, ellos te hacen los plazos y lo que sea, se comprometen, pero después venden la cartera en el mercado, porque esa es la naturaleza, eso es lo que dice el actuario, que es lo que dice que es la mejor práctica en esa industria. Y los bancos, y usted a veces coge un préstamo o una hipoteca y termina cambiando de persona o de entidad a la cual le paga en varias ocasiones. Los que han tomado préstamos o hipotecas saben cómo funciona esto. Sin extenderme mucho en ese detalle técnico, se trae ahora el masificar el ofrecimiento de estos instrumentos financieros. Y ha participado en días recientes la presidenta de la Asociación de Bancos y dice, no, párate ahí porque esa gente no pertenece al FDIC, no tienen los instrumentos o las salvaguardas para asegurar eso, en las cooperativas y tenemos nuestras dudas. ¿Será que los bancos no quieren competencia? ¿Será que no hay verdaderamente el andamiaje para esto? Para eso es que te está tratando de cambiar la ley. Pero me parece que al final del día quedan 3 bancos. Hace menos de 10 años que habían 8, mientras más gente haya ofreciendo, siempre y cuando sea bueno para el cliente y no sea oneroso, nadie se puede oponer a eso, creo. Veremos a ver dónde termina esto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.